Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata de César Hinojosa. Él es analista político, TSU en Recursos Humanos, con cursos en la Universidad Metropolitana de Proyectos, una persona que tiene una amplia experiencia en materia laboral en diferentes entes del Estado, en la gerencia del Estado con el gobierno de Arnaldo Arocha, Enrique Mendoza, en las alcaldías a nivel municipal con Martínez, y actualmente también pasó por la alcaldía mayor con una coordinación de rectoría, y actualmente es docente de física, que es una materia, por cierto, que buena falta nos hacen los profesores en Venezuela de las materias científicas. Y César además tiene el manejo político, pues, que él nos va a estar comentando acerca de una visión y una municipalización de la crisis que ellos están manejando en diferentes grupos que están conformando a través de grupos de integración política soluciones, redes, Partido Centro Democrático, Democracia Renovadora, Movimiento Republicano, todo esto y varias otras organizaciones como una manera de constituir una plataforma unitaria que enfrente la crisis política que está viviendo Venezuela. Todo esto se oye un poquito complejo y a veces dirán algunos increíble. Así es. ¿Por qué? Porque estamos en un país totalmente polarizado y que personas estén buscando otras vías y que esas vías realmente sean eficientes. No dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la expectativa? Bueno. Bienvenido. Gracias, Daisy. Buenas tardes. Bueno, Daisy, te voy a comenzar con lo último que me dijiste. ¿Por qué tenemos que tener una visión distinta? No tanto distinta, más clara. Resulta que durante muchos años la MUT en su tiempo se equivocó. Y se ha venido equivocando muchos meses. El caso que tiene ahorita este muchacho Guaidó ha hecho un esfuerzo. Pero a Guaidó le ha faltado algo importante, es integrar a todos esos liderazgos nacionales que están en una forma u otra con algunas tendencias diferentes a lo que él plantea. Tú ves, por ejemplo, a Claudio Fermín y a Juan Barreto hablando de un referéndum constructivo. En estos días pasados estaba aquí en esta misma silla, estuvo Felipe Mujica también con la visión. Entonces, si tú no logras unificar un criterio de unidad de la oposición, ¿cómo tú quieres presentarte a una mesa de diálogo con el gobierno si no puedes lograr un diálogo con tu propio compañero? Entonces, nosotros estamos tratando de primero coincidir en el bienestar social de la comunidad, porque no puede ser una agenda aparte. Tú no puedes tratar solamente los problemas del país políticamente y olvidándote del alto incremento de los precios, de la carestía de los alimentos, medicina. Los servicios públicos en Venezuela están destrozados en todos los niveles y en todas formas. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos buscando es cómo le damos soluciones, cómo hacemos una red de ciudadanos, y hemos venido eso, conformando algunos aspectos políticos y sociales con la gente, dando ideologías a la gente en función de hacer una sola plataforma unitaria con un solo criterio. Fíjate, tú has trabajado con algunos actores políticos y sabemos que te gusta la política, pues eres un hombre activo en tu comunidad desde la perspectiva política. Pero de alguna manera siempre ha estado el estigma de la traición, de la poca unidad, de un juego ahí maquiavélico, precisamente evocando al autor de esa obra literaria tan importante para un análisis político, y que hasta esta fecha uno siente que hay personas que luchan y luchan y luchan en el área política y no logran cristalizar, pues, no logran acuñar ese éxito que es hacer cosas realmente por el país. En Venezuela la oposición pareciera estar viviendo ese déjà vu, o sea, repitiendo durante años esos mismos errores, esas mismas circunstancias, sin cristalizar a fin de cuentas el poder, porque decir que soy algo y no ejercerlo, no poderlo ejecutar, es algo extraño, lamentable, pues. Hay una realidad. A muchos no les gusta que se lo digan. En Miraflores hay un presidente que fue electo con algunos vicios o no, eso no es el tema que llevo al momento. Sí hay una persona, y es que controla el Estado. Tenemos también un presidente interino, como se autodenomina Juan Guaidó, y muchos lo reconocen en unos países, y muchos venezolanos lo reconocemos como tal.
Pero también existe algo que no han podido entender las personas, que es lo siguiente. ¿Cómo haces tú para dar respuesta a las problemáticas sociales si no tiene cantera, no tienes ministros? En cambio, el otro que tiene los ministros, pareciera que no le importara resolver los problemas. Entonces, hay una disyuntiva, peleamos con ¿Hasta dónde crees tú que Venezuela sostenga esta situación? El peligro es, ¿qué digo yo? ¿Hasta dónde? Mira lo que puede pasar, en mi visión, en mi poca visión. Los militares son hoy día el sustento de este problema social. El chavismo o el madurismo, que nació nuevamente ahora con un nuevo liderazgo, nuevos ideales, nueva visión de país. ¿Tú crees que el madurismo no es el chavismo? No tiene que ver nada con el chavismo. Yo te pregunto, ¿cuántos CDI y cuántos barrios adentro y cuántos programas sociales de los que inauguró Chávez, implementó Chávez, son eficientes y eficaces ahorita? ¿Cuántos? Casi ninguno. Porque ellos se alejaron de lo que eran. ¿Y tienen ellos una visión? ¿Consideras tú que este gobierno tiene una visión de estadista de ellos, de estatutaria de ellos? Somos nosotros los que gobernamos, somos nosotros los que mantenemos el poder, somos los que controlamos todo. Y cuando tú controlas todo y no controlas nada, el país nada. Tú ves que la salud no sirve. Tú ves que tenemos problemas de gas doméstico en Venezuela. Cuando antes te tocan la puerta y te dan el gas. Problemas de agua en todos los teques. Problemas de telefonía celular, telefonía fija, internet, transporte. Y si no, asómate tú a cualquier centro comercial y ves cómo están las Santa María cerradas. Pero retomando eso que estabas respondiendo tú, muy interesante, de la situación, de cómo crees tú que esto pueda desenlazarse. Aquí hay dos escenarios primero. El primer escenario, ellos están hablando de un diálogo. Ese diálogo, yo creo que está un poco chucuito. ¿Quiénes son ellos? Está hablando el gobierno y la oposición, un sector de la oposición. Lo que hay que ver, Ochoa Antiz es parte de la oposición venezolana. Claudio Fermín, Javier Bertucci y otros dirigentes que son dirigentes de trayectorias que están en contra del gobierno, pero no comparten la visión totalmente con la oposición. Entonces debemos nosotros buscar una coincidencia. ¿Cuál es la coincidencia? Queremos que se vaya Maduro, pero se tiene que ir bajo unos parámetros. Por ejemplo, están hablando de unas elecciones, posibles elecciones presidenciales, pero tú no estás dando cuenta que lo único que está establecido en la norma, que es la Constitución de la República, son unas elecciones ahorita nacionales, que son la Asamblea Nacional. Si ya la ganamos la vez pasada y no pudimos resolver el problema por cuestiones de mal manejo político, ¿cómo van ahora? ¿Qué nos garantiza estas elecciones? A la Asamblea nuevamente podemos tener la mayoría. ¿Qué nos garantiza? O sea, el problema de Venezuela pasa por unas elecciones presidenciales y un cambio de instituciones. El Contralor que controle, el Defensor del Pueblo que defienda al pueblo realmente, la Fiscalía, que es una Fiscalía que investigue a todos los sectores y no a un sector que le convenga, los tribunales que tengan decisiones acorde a la norma, y un gobierno nacional ejecutivo que se encargue de hacer las políticas nacionales y una asamblea que legisle. Estamos claros, pero ¿cómo llegamos ahí? En dos fases. Reinstitucionalizar el Estado. ¿Cómo retener el Estado? En la negociación debiera hacer este escenario. O sea, ¿tú crees en la Yo creo, negociación como un... no hay forma de que no sea... O sea, la oposición y el gobierno sentado, de verdad hablando... La oposición venezolana, no la oposición del Frente Amplio solamente, la oposición. Y tiene que haber un gran espacio donde todos podamos converger y hacer una propuesta única. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos de todo, inclusive de los chavistas que son chavistas, que ya no están con el madurismo, y del madurismo también para salir de esta crisis. Cambio del CNE. Yo escucho cuando dicen, queremos un CNE equilibrado. No es equilibrado, es un CNE independiente, autónomo. Esto no es una parte de que dos familias, no, son independientes de todos los poderes. Queremos también unos rectores y unas instituciones que se lleven a cabo las normas. Y otro más importante, están hablando de unas elecciones nacionales. ¿Sabes cuántos se han ido de Venezuela? Casi 5 millones de venezolanos. Para poder llegar a unas elecciones presidenciales, necesitamos que esos 5 millones de venezolanos que están en el exterior sean inscritos en los consulados y puedan votar. ¿Por qué? Porque no crees que se llegue a ganar la oposición porque se fue ese sentido y no puede. No porque no pueda ganar la oposición, sino que tú no puedes, tú tienes porque que demostrar. Se supone que quienes se fueron están en contra del gobierno, ¿no? Por lo menos el 90% son personas de la oposición. Quítale 5 millones de votos a los que sacamos ahorita en la Asamblea Nacional. Quítaselo. ¿Qué son? Entonces, el gobierno sabe lo que está jugando. El gobierno está jugando su alargar, mientras que más gente dice vaya, ellos más tiempo. ¿Y la oposición sabe lo que está jugando? Mira, cuando Ramos Ayú fue nombrado presidente de la Asamblea Nacional, él dijo algo que me pareció una locura. En 6 meses salimos de Maduro. Si en 6 meses salimos de Maduro, quiere decir que tenemos los planes. ¿Qué hicieron con eso? Alertar a Maduro, y Maduro buscó los mecanismos que tienen de medios reales y todas cuestiones, y se mantuvieron en el poder hasta ahí vamos. Ahora existe un problema más grave aún.
Guaidó tiene la credibilidad de un gran sector del país, pero está cometiendo el error de decir fechas, el 23, sí o sí, el 30, y entonces la gente va perdiendo ese entusiasmo. Porque de que ha dependido en todo caso un desenlace a favor de esa postura de Guaidó de la Fuerza Armada Nacional. Pero el problema es que tú no puedes pedir el apoyo de la Fuerza Armada Nacional cuando tiene un sector que la está atacando. O sea, tú no puedes pedir conciliación, apoyo, unidad cuando tú estás atacando a ese sector. Es decir, de acuerdo a lo que tú planteas, lo primero que tendría que hacer la oposición no es enfrentar gobierno, sino poder unirse. Por ejemplo, yo he escuchado en diferentes entrevistas a personajes bien representativos de la oposición, pero que de alguna manera han sido no tan radicales, han tenido unas posturas un poquito más laxas en muchos sentidos, como por ejemplo Eduardo Fernández, a Felipe Mujica inclusive, que ellos dicen, bueno, que ellos quisieran hablar con Guaidó, pero que Guaidó nunca los ha llamado. Bueno, y les preguntan, ¿por qué usted no lo llama? Bueno, porque se supone que el líder es el que convoca a los otros líderes, y esa es más o menos la postura pública que ellos esgrimen, ¿no? Entonces yo digo, o sea, se va el tiempo, mientras tanto la gente desesperada, o sea, sin una visión clara del futuro, por lo menos los sectores opositores sin un liderazgo realmente contundente y claro, y pareciera que el problema real, en vez de ser el problema de un gobierno ineficiente, que el problema es una oposición desunida y sin una visión, sin una intención de poner sobre todos los intereses personales a Venezuela. Es que el problema de la oposición ha sido ese. No tenemos un líder único, no tenemos un criterio único que permita que todos estos dirigentes nacionales de dilatada trayectoria, como Eduardo Fernández, que para mí fue uno de los hombres que se preparó para ser presidente de este país, pueda aportar el mismo ramo de ayuda con todo lo que otros puedan gustarle o no, tiene también que aportar. Guaidó con su juventud, este mismo muchacho Capriles, que fue uno de los, aún perdiendo el candidato que más votos sacaba en Venezuela. ¿Tú crees que la soberbia se impone en todos esos los intereses partidistas? ¿O son intereses más mezquinos que la soberbia? Mira este ejemplo, pues. En Baruta pudimos haber sacado a los concejales en Baruta. El alcalde no se bastó con ser alcalde y tener los directores, quería también todos los concejales. Hizo una fórmula distinta. Otro sector hizo otra fórmula distinta y ahí está el resultado. De los 11 concejales que tradicionalmente ganaba la oposición todo, ganó 2, 9 lo metió el chavismo. Algo imposible hacer, y lo metió 9. Y no fue con trampa, fue por manejo político, fue por la falta de capacidad de lograr un acuerdo bajo el término de ser amplio. Te voy a poner un ejemplo en mi caso. Yo fui el único candidato que fue candidato de todos los partidos. Eso me conllevó que saqué mucho más votos que muchos de los más candidatos. Y es imposible que si yo lo logré, ¿por qué lo logré yo? Porque tuve humildad, tuve paciencia, supe manejar los tiempos, supe conversar. Si lo hice yo, entonces quiere decir que yo soy más político que los que fueron. Y esos 19,000 votos que tengo aquí en mis notas que tú sacaste, ¿qué pasó con eso? No se logró lo que hay dos tipos de objetivos, Blaise, el político y el electoral. El electoral no se logró, como dijo Chávez en un momento por ahora, pues el político está ahí. Ya la gente sabe que César Hinojosa tiene un trabajo hecho, tiene un universo de personas que creen en él. Entonces, en eso sigo trabajando, visitando a esa gente que me ayudó, visitando a que no votó por mí para que ahora votara por mí, denunciando, porque no te creas, cuando yo hablo de municipalizar el problema de la crisis, es que la crisis nacional es reflejo de lo que está pasando en Guaquipuro. No hay gas, no hay luz, no hay servicios públicos, cierran los comercios, no hay inseguridad, el hambre es bárbara en los teques. Vamos a irnos a un corte y en la próxima parte me gustaría, César, que tú nos hablases acerca de cuál sería esa visión que ustedes están construyendo de municipalizar la crisis. Porque decirlo es fácil, pero llegar a organizar a las personas sabemos que tiene sus bemoles. En la próxima parte vamos a hablar de este y otros interesantes temas con nuestro invitado. Sigan allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, continuamos en la entrevista. Hoy, como les decíamos, estamos conversando con César Hinojosa, analista político, pues un joven muy activo en la vida de los Altos Mirandinos desde la perspectiva política y a nivel nacional. Es un político conectado realmente con lo que significa el acontecer político del país y lo que pasa pues en Venezuela, y es una visión que a nosotros nos interesa que ustedes también manejen porque hay que oír a todos los sectores. Y creo que Venezuela necesita encaminarse a la despolarización.
Y precisamente una manera de despolarizar el tema es municipalizarlo. ¿Por qué? Bueno, porque todos debemos contribuir de alguna manera a que el país despierte hacia las grandes potencialidades que tenemos y a cómo podemos entre todos resolver. Nosotros estamos trabajando varios aspectos. Hay una asociación que hemos montado que se llama Deportistas por Venezuela. Ciertamente hay pues, deportistas de grandes tallas como Willy Chirino, Micael Jaramillo, en el béisbol está Eduardo Villasí, deportistas consagrados, es Grandes Ligas, es jugadores de Portland, es jugadores de Pantera de Miranda, de Bucanero. Este grupo de deportistas y dirigentes del deporte, estamos visitando comunidades, estamos montando células deportivas para captar personas con la imagen de ellos e informarles lo que debe nuestra visión de país en esa área. Ahorita no va a haber, posiblemente no existan béisbol en Venezuela. Con todas las circunstancias. Debido a todas las cuestiones. O sea, va a existir, pero no a... No la calidad que estamos acostumbrados ni merecemos. Problemas, exacto. Entonces, ese problema se trasladó ahí. Un balón de baloncesto, de fútbol, o de básquet, de una pelota, costos que imposibles. Entonces, eso también va a tender a desaparecer la práctica deportiva, porque muchos no van a tener que comprar un balón. Entonces, nosotros creemos que es necesario que los deportistas que de una forma u otra se formaron aquí y hoy día tienen un estatus grande, puedan ayudarnos en esa formación, en esa captación, en ese mensaje, para que el gobierno entienda que no solamente son los políticos que estamos preocupados, sino el sector deporte. Pero también estamos organizando la sociedad civil para hacer planes, programas y proyectos en sus comunidades, con una fundación que le hemos denominado el hormiguero. El hormiguero. Sí, sin H, porque cuando fuimos a registrarla había ese nombre y sin H. Hemos venido trabajando en función de eso, darle a la gente formas de hacer talleres, estamos organizando para los problemas que vienen de venir en su comunidad. ¿Dónde funciona esa fundación? Nosotros estamos en Caracas, tenemos la sede en Caracas, pero ya estamos haciendo sede en casi todas las partes del país. La semana pasada estuvimos en el Táchira e inauguramos la sede en Táchira, estuvimos en Lara, también estuvimos en Lara. ¿Cómo financian esas fundaciones, esos trabajos? Con cooperativas de alimentos, cooperativas de alimentos, cooperativas de servicios y cooperativas sociales. Por ejemplo, nosotros en grandes grupos adquirimos alimentos y los vendemos a costo, casi un poquito más del costo. Con ese costo que ganamos, volvemos a comprar con la inversión y con el pequeño costo que ganamos, hacemos las movilizaciones de nosotros. O sea, autogestión de nosotros mismos. Nosotros no tenemos pacto con el gobierno en absoluto, aunque no me da temor sentarme con un personal del gobierno para pedirle soluciones para un problema. En días pasados había un problema con unas personas que manifestaron que tenían una situación en unas cárceles en el país y fuimos a hablar con la ministra Iri Valera, la cual nos atendió, nos recibió y resolvió los problemas. O sea, es cuestión de poder tú quitarte la cara de que tú no puedes... Que no se puede hablar con los demás. Tú tienes que hablar con todo el mundo. No, aquí no somos enemigos, aquí pensamos distinto. Cuando Salmerón era alcalde, yo era director del programa antidrogas con Enrique Mendoza. Y yo le dije a Salmerón, vamos a traer función de montar centros de detención de prevención. Y cuando vengan las elecciones, buscamos los votos. Pero y él entendió y trabajamos chévere. O sea, es de quitarse ese mito de que no, que eso no. El que tiene la solución, el tiene la responsabilidad es el alcalde. Y nosotros somos los que tenemos la obligación de gestionar hasta conseguir las soluciones para la gente. ¿Han trabajado con algunos de los alcaldes actuales? ¿Han podido hacer enlaces? Sí, José Fernández ha sido un hombre receptivo. Yo debo confesar que yo no soy del equipo de José Fernández, en absoluto. Más bien una vez pasada lo enfrenté en Losalia, porque yo apoyaba a Ovidio Lozada. Pero José Fernández, debo decir que ha sido... Él es gente, él es otra cosa. Totalmente, ha demostrado tener capacidad de trabajo, te escucha, busca gestionar, y es por hablar de José. Pues también me reuní con Georgia Topelier, la presidenta del Consejo Municipal de Baruta, chavista, ¿no? Chavista, y me atendió y presentamos unos proyectos de ordenanza que nosotros consideramos que el vecino necesitaba, y ahorita están en plena discusión. Pero también nos fuimos a reunir también con Alfredito Díaz, el gobernador de Nueva Esparta, pero también hablamos con Rafael Lacaba en Carabobo. O sea, nosotros no tenemos problema de hablar con nadie. El problema es que no le engañen a la gente y sea una agenda abierta, que la gente sepa lo que se está haciendo. No negociar a espaldas de la gente y negociar a la gente en función de uno. ¿Y cómo ves el panorama político y geopolítico actualmente en Venezuela con las negociaciones, las reuniones los cónclaves que se han realizado entre algunos sectores del gobierno y la oposición? Eso puede dar sus frutos si nosotros podemos hacer un poquito. Mira, decían por ahí, el sector de la oposición decía, vamos a elecciones presidenciales sin Maduro.
No. El mejor candidato que nos puede poner a la oposición es Maduro. Ese es el mejor candidato para ganarle más rápido. Pero no sé qué intentos tienen ellos que no sea Maduro. Pero también están hablando de ellos de que existan elecciones generales. Sí, yo también creo yo creo que queremos restitucionalizar el país. Yo creo que debemos nombrar un nuevo fiscal, nuevos alcaldes, nuevos concejales, todo. Pero lo más importante es la gente, no es eso. La gente lo que quiere es la presidencia para que puedan cambiar todo el juego político del país. Y para mí lo más importante es dos factores. Uno, devolver a los militares a sus funciones como eran anteriormente. No pueden seguir siendo los militares actores políticos. ¿Tú crees que ese hecho de que los militares estén de alguna manera influye en la realidad que estamos viviendo? Ese el mayor problema que tenemos es ese. Porque tú ves cómo tenemos gobernadores militares, ministros de la defensa, alcaldes, concejales, manejan PDVSA. Que los militares van a, después de tener las mieles del poder, van a querer retroceder a para eso tenemos que modificar la Constitución y ellos tienen que apegarse a la Constitución. Porque puede ocurrir lo siguiente, que esas personas que hoy día manejan el control de las armas en el país, una parte del control de las armas, porque hay un sector civil armado también, pero el que maneja el grueso de las armas en el país, tienen que entender que este es un proceso civil y tienen que entender que ellos tienen que ser obedientes a la Constitución. Ellos ahorita están obedientes a sus negocios. César, ¿qué piensas tú de todo ese ruido bien contundente de la decisión o de la posibilidad de que otros gobiernos y otros países influyan en el futuro del país? O sea, Estados Unidos, el tema con Colombia ahorita y lo que se ha planteado, inclusive con ruidos de sable. ¿Qué está ocurriendo? Es lamentable, nosotros permitimos que este problema de los venezolanos sea un problema global y lo manejen grandes potencias. Ya hay intereses. Yo escuchaba diciendo a un amigo chavista, me decía, César, es que ellos quieren, los gringos quieren nuestros oros, nuestras riquezas. ¿Y qué quieren los chinos? ¿Qué quieren los rusos? ¿Quieren cambures? ¿Quieren aguacate? Ellos lo que quieren también es lo mismo. Entonces, aquí no se trata de quién quiere. Y los cubanos que lamentablemente, ¿tú no escuchas a Cuba hablar apoyando a Venezuela? Yo no lo escucho. Porque ya no somos atractivos económicamente, pero sí ya tienen un convenio donde mandamos una cantidad de barriles de petróleo y nos pagan. Tú ayudas cuando tú puedes. Venezuela está quebrada. Venezuela puede seguir dando más, pero para que Venezuela pueda volver a ser lo que era, hay que invertir. ¿Y quién invierte? En las grandes potencias. Y si tenemos las potencias y tenemos empresarios y tenemos industrias que tienen bloqueos por Estados Unidos para que invertir aquí, y los chinos, si son tan buenos, ¿por qué no invierten ellos 13 millones de dólares que hacen falta aquí? ¿Y los rusos? No, eso no es así. Ellos tienen un interés político, manejar geopolíticamente un sector del mundo que para poder detener el avance de los Estados Unidos. Pocas palabras, todas las potencias con el cuello, Venezuela agarrar por el cuello y viendo de quién a la Pero si nosotros logramos y decimos, porque yo escuchaba también a decir gente del chavismo diciendo, o del madurismo diciendo, que nos quiten las sanciones. Es que las sanciones son una decisión de la oposición, aunque muchos de los que están en la oposición han venido upándolas, no es una decisión de la oposición, es una posición de un gobierno con un presidente electo que tiene una visión de cómo habilitarlo a un país, que lo han hecho en todas partes del mundo. A un país no, a un gobierno, porque cuando tú ves que las sanciones se las hacen a Salmi, no me están haciendo a mí, eran a Salmi. Cuando tú ves que no le claro, pero afecta de alguna manera las sanciones económicas sí no afectan a nosotros, pero las personales de cada quien. Cada quien, claro. Cada quien responde por lo suyo. Pero las globales obviamente que afectan. Y van a seguir afectando. Entonces, si yo soy un presidente que digo que soy el presidente obrero, que quiero a la gente, que muero por el país, que mi pueblo es el primero, ¿qué hace un estadista? Lo que hizo en Para en el siglo XIX, si usted no quiere mando, yo no quiero mando, y se fue. O lo que hizo el mismo Pérez Jiménez para evitar una matanza mayor, agarró lo que dice la vaca sagrada y se fue de Venezuela. O sea, pero lo que pasa es que, ¿por qué no se van? Porque tenemos un gobierno norteamericano diciendo, y otros gobiernos diciéndole que son narcotraficantes, que son terroristas, y si están en el país, es posible que sean detenidos. Entonces, o sea, si salen del gobierno, porque ellos pueden quedarse en el país. Sí, si salen del gobierno, es posible que sean detenidos. O sea, ¿qué hacen? Se atrincheran en el gobierno y no le importa a nadie porque se importa son ellos. Y mientras tanto, tú ves a un Maduro mucho más gordo, más robusto, más cachetón, y tú ves a un César Hinojosa de 110 kilos, ya pesa 60 kilos. Entonces, ¿tú pesabas 110 kilos? 110 no puede kilos ser. Pero más bien ahorita está mejor. Sí, pero los que estén tan gordos no es que estén muy sanos. Está bien, pero si tenía 110 kilos y bajé a 60, cuando pida los otros 50, ¿en qué te voy a quedar? Claro, pero entonces ese es lo que pasa, el problema, la gente se ríe. Y va el otro problema también, Daisy, para que tú veas cómo es Venezuela tan tranquila. Tú observas en las calles
inmensas colas de gente para comprar un paquetico de arroz. Cuando un kilo de arroz vale 25.000 bolívares, el salario mínimo es 40. ¿Cómo come la gente? 33.000 lo vi yo. ¿Cómo come la gente? ¿Cómo come la gente? La carne está en 60.000. ¿Cómo come la gente? Un par de zapatos. Tú vas a la excepción escolar que va bien. O sea, el gobierno no se plantea nada. No hay, el gobierno tiene una agenda política. Entonces, yo le pido a esos actores políticos que hagamos una agenda social. ¿Cómo hacemos para que ese muchacho vaya a la escuela este año? ¿Cómo hacemos para que la madre? Entonces, y no unos bonos, me perdona la gente que les tiene esos bonos, unos bonos de fantasía. Ahorita vienen dos bonos de 250.000 bolívares. Y ahorita el dólar, cuando suba a 25, se devuelve el bono en dos artículos. Un par de zapatos vale 380.000 bolívares más barato. Un par de zapatos escolar. César, esperemos que entre todos los venezolanos podamos resolver este tema, porque en realidad es un asunto de todos. Todos tenemos que hacer algo. Cada quien que observe lo que puede hacer. Por eso es que estamos organizando el hormiguero en las comunidades, los deportistas por Venezuela y otros factores políticos que están en el país, que estamos buscando hacer una coincidencia de un criterio para presentárselo al presidente Guaidó y él entienda que juntos somos necesarios. ¿Tú crees que Guaidó es presidente? Yo creo que Guaidó tiene una misión importante de asumir la presidencia. Ahorita es un presidente sentimental, no en ejercicio de funciones. Pero eso no existe en la Constitución de Venezuela. Pues tampoco en la Constitución de Venezuela existe la opresión y el hambre que está pasando la gente, y es una realidad. Pero eso es otro tema. Ya para finalizar, bueno, un mensaje que quieras ofrecer a nuestros televidentes. Bueno, el mensaje va directamente a la madre venezolana, esa madre que día a día se levanta y no tiene que darle de comer a sus hijos, esa madre que no sabe cómo va a hacer para que sus hijos tengan un par de zapatos, una medicina, que tenemos que asumir el compromiso todos, no solamente los políticos. Si todos asumimos lo que debemos hacer, lo que debemos hacer, que es organizarnos, protestar y no flaquear, nosotros pronto podemos salir de esto de manera constitucional. Las armas las tienen ellos, nosotros tenemos la inteligencia y los votos. Muchísimas gracias César Hinojosa por esta interesantísima conversación, y a ustedes, como siempre, gracias por permitirnos compartir este espacio con ustedes a través de Mira TV. Nosotros, a nombre de nuestro director Antonio Abrantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Informativo Mira TV está en ti.